Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si no, prepárense porque hoy les traigo un vídeo que les va a subir la energía, porque vamos a hablar de algo que está que arde, que está en boca de todos, y que bueno, digamos que es un secreto a voces. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a analizar a fondo, a diseccionar la noticia que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a todo el mundo hablando, el supuesto mensaje secreto de Esla Turkoglu a Halil Ibrahim Ceylan. ¡Ay, ay, ay! El chisme, el chisme. Y no solo eso, sino que además, vamos a ver si es verdad. ¿Será solo un rumor o hay algo más, algo que realmente nos sorprenda? Prepárense porque este vídeo promete emociones fuertes, análisis detallado, y por supuesto mucho drama. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de especulaciones y revelaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, porque ya saben, aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas, y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para descubrir la verdad detrás de este mensaje secreto. Empecemos. La magia de las redes sociales. En estos tiempos cualquier publicación, cualquier foto, cualquier comentario puede convertirse en el centro de un huracán mediático. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con este supuesto mensaje secreto entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan. Para los que no estén familiarizados con estos nombres, les explico brevemente. Esla Turkoglu es una actriz turca muy popular, conocida por su trabajo en diferentes series, y Halil Ibrahim Ceylan es su compañero de reparto en la exitosa serie Emanet. ¿Y qué pasa cuando dos personas trabajan juntas, comparten escenas románticas, y además tienen una química evidente? Pues claro, los rumores. Desde que se conocieron en el set de grabación, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre Esla y Halil. Y para ser honestos, la química entre ellos es innegable. Se ven muy bien juntos en pantalla, y las fotos y vídeos que comparten en las redes sociales solo alimentan aún más estas especulaciones. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha desatado la locura esta vez? Pues, como les dije al principio, un mensaje secreto. Al parecer, Esla Turkoglu habría enviado un mensaje a Halil Ibrahim Ceylan a través de una red social. Y claro, como no es público, nadie sabe exactamente qué decía. Pero es aquí donde entra en juego el poder de las redes sociales y el ojo atento de los fans. A través de diferentes detalles, como publicaciones en sus historias de Instagram, likes, comentarios y otros elementos que parecen insignificantes, los fans han tratado de descifrar lo que podría significar este mensaje secreto. Es como si hubieran formado un equipo de detectives digitales, analizando cada pista, cada palabra, cada gesto, para llegar a la verdad. ¿Y qué es lo que se ha filtrado, lo que se ha rumoreado? Bueno, algunos dicen que el mensaje era una simple felicitación, un saludo amistoso. Otros, los más románticos y soñadores, afirman que era una declaración de amor, una confesión de sentimientos. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que el mensaje contenía revelaciones sobre la relación de ambos actores, o incluso, detalles sobre el futuro de la serie Emanet, como si el mensaje fuera una llave para abrir el misterio de sus vidas y sus carreras. ¡Qué locura! Pero qué divertido también. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Esla Turkoglu envió un mensaje secreto a Halil Ibrahim Ceylan? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. No hay pruebas contundentes, no hay una confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Todo se basa en rumores, en especulaciones, y en el análisis exhaustivo de las redes sociales. Es como un juego de detectives, donde los fans intentan armar el rompecabezas con las pocas piezas que tienen. Cada like, cada comentario, cada emoji se convierte en una pista crucial para desentrañar el misterio. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, algunos medios turcos, con una reputación más o menos confiable, han publicado supuestas fuentes cercanas a los actores que sugieren que sí, que hubo un mensaje, y que este mensaje era bastante especial. Pero claro, estas fuentes son anónimas y por lo tanto, no podemos confirmar su veracidad al 100%. ¿Qué hacer entonces? Pues analizar todos los detalles, sopesar las pruebas, y llegar a nuestras propias conclusiones. La información es el arma, y la deducción es la clave para resolver este enigma.
Vamos a analizar juntos algunos de los elementos clave que han alimentado estos rumores, como si estuviéramos en una sala de interrogatorios virtuales. Primer. Las fotos y vídeos que han compartido en las redes sociales. Como les dije, la química entre ellos es evidente y en muchas de estas publicaciones se ven muy cercanos, cómplices, casi como si fueran pareja. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parece indicar una conexión especial, un entendimiento tácito que va más allá de la amistad y la camaradería profesional. Segundo, los comentarios y likes que se dejan en las publicaciones. A veces un simple me gusta o un emoji de corazón puede ser interpretado como una señal de afecto. Pero, ¿es suficiente para confirmar una relación? No necesariamente. Podría ser simplemente una muestra de apoyo, de cariño, o incluso una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés de los fans en la serie. Y finalmente el lenguaje corporal que demuestran en entrevistas y eventos públicos. ¿Se miran a los ojos? ¿Se sonríen? ¿Se tocan? Todos estos detalles pueden darnos pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. La forma en que se relacionan, la cercanía física, la espontaneidad de sus gestos, todo puede revelar mucho sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Es crucial recordar que las redes sociales, aunque ofrecen una ventana a la vida de los famosos, también pueden ser un terreno fértil para la desinformación y la manipulación. Las fotos y los vídeos pueden ser editados, los comentarios pueden ser falsos y las fuentes pueden ser poco fiables. Por eso es importante analizar cada elemento con cautela, sin dejarnos llevar por las emociones o las expectativas. Y aunque no podemos saber con certeza qué decía ese mensaje secreto, sí podemos analizar la situación en general. ¿Qué es lo que parece? ¿Parecen ser solo amigos, compañeros de trabajo, o hay algo más? En mi opinión, la situación es ambigua como un buen guión de telenovela turca. Hay indicios de una fuerte conexión, de una atracción evidente, pero no hay nada que confirme una relación romántica. Es posible que sean amigos muy cercanos, que tengan una gran química, y que disfruten de la compañía del otro. O por otro lado, es posible que estén comenzando a explorar una relación más allá de la amistad, un romance secreto, una aventura que solo ellos conocen. El tiempo, amigos míos, el tiempo será el que nos dé la respuesta. Mientras tanto y hasta que no tengamos una confirmación oficial, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo en la serie Emanet y seguir especulando, soñando y analizando cada detalle. Y por supuesto seguir atentos a las redes sociales, porque nunca se sabe cuándo pueden surgir nuevas pistas, nuevas fotos o nuevos rumores que nos den más información sobre la relación entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Como cazadores de tesoros, esperamos pacientemente la próxima pista que nos lleve a descubrir el secreto que guardan estos dos actores. Pero, la pregunta del millón es, ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué nos involucramos tanto en la vida de los famosos? La respuesta es compleja y multifacética. Por un lado, la curiosidad es una característica inherente a la naturaleza humana. Nos gusta saber, descubrir, entender. Y en el caso de los famosos, su vida se convierte en un espectáculo, un escaparate de emociones, un espejo en el que proyectamos nuestros propios deseos y anhelos. Por otro lado, las redes sociales nos permiten sentirnos más cerca de ellos. Podemos ver sus fotos, leer sus comentarios, seguir sus vidas en tiempo real. Y de alguna manera, esto crea una ilusión de conexión, de intimidad, que nos hace sentir que los conocemos, que somos parte de su mundo. Además, los famosos suelen representar ideales, sueños, aspiraciones. Son guapos, exitosos, talentosos y sus vidas parecen perfectas. Y aunque sabemos que no es así, nos gusta imaginar que sí, que son felices, que viven una vida de ensueño. Y cuando vemos que algo malo les pasa, como una ruptura, un escándalo o una simple especulación sobre su vida personal, nos sentimos, de alguna manera, aliviados. Nos damos cuenta de que también son humanos, que también tienen problemas, y que no están tan lejos de nosotros como creíamos. Pero, no podemos olvidar la importancia de la privacidad. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada, y es fundamental respetar ese derecho. No debemos invadir su intimidad, ni acosarlos, ni juzgarlos. Debemos ser conscientes de que lo que vemos en las redes sociales es solo una parte de su vida, y que hay mucho más detrás de la fachada. Y ahora, antes de concluir este vídeo, quiero hablar un poco más sobre el impacto que tienen las redes sociales en la vida de los famosos.
En la actualidad los actores, los cantantes y las celebridades en general están constantemente expuestos al escrutinio público. Cada publicación, cada foto, cada comentario puede ser analizado y comentado por millones de personas. Y a veces estas especulaciones pueden ser perjudiciales, especialmente para las relaciones personales. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sentimientos, con vidas privadas y que merecen respeto. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de los famosos. Deben hacerlo con rigor, con ética y sin sensacionalismo. Deben evitar la especulación, la invención y la manipulación. Deben respetar la privacidad de las personas y evitar cualquier comportamiento que pueda dañar su reputación o su bienestar. Pero al mismo tiempo los fans tienen derecho a especular, a soñar y a expresar sus opiniones. Siempre y cuando lo hagan con respeto y sin dañar la reputación de los demás. La clave está en encontrar un equilibrio, en disfrutar de los contenidos que nos ofrecen, pero sin caer en la obsesión y en la invasión de la privacidad. Las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con la fama. Ahora los fans tienen acceso directo a sus ídolos, pueden comentar sus publicaciones, enviarles mensajes y participar en debates en línea. Esto, por un lado, puede ser muy positivo. Permite a los famosos conectar con sus fans, crear una comunidad y recibir feedback sobre su trabajo. Pero por otro lado, también puede ser muy perjudicial. La presión social, el ciberacoso y la exposición constante pueden afectar negativamente la salud mental de los famosos. En este sentido, es fundamental que tanto los famosos como los fans aprendan a utilizar las redes sociales de forma responsable. Los famosos deben ser conscientes del impacto de sus publicaciones, y deben evitar cualquier comportamiento que pueda generar polémica o controversia. Los fans, por su parte, deben ser respetuosos, tolerantes y evitar el acoso y la difamación. Así que, amigos, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que el supuesto mensaje secreto de Zlaturkolua Halil Ibrahim Ceyhan sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen su existencia ni su contenido. Lo que sí sabemos es que existe una fuerte conexión entre ambos actores, y que los fans están muy interesados en saber qué hay entre ellos. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan informado. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme, y por ser parte de esta comunidad. Gracias por su tiempo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este mensaje secreto? ¿Creen que hay algo más entre Sly y Ali? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Y qué otras noticias del mundo del entretenimiento les gustaría que analizáramos en el futuro? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y recuerden, la próxima semana más chisme, más análisis y más sorpresas. Estaremos investigando a fondo otros temas candentes de la farándula, desentrañando misterios y compartiendo nuestras opiniones sobre las últimas tendencias. Así que no se pierdan el próximo vídeo, porque siempre hay algo nuevo que descubrir en el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es divertido, pero el respeto siempre debe estar presente. Hasta la próxima.